Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, a casa meva és casa. Bien, hoy vamos en esta sesión a tratar de entender cómo funciona el urbanismo, quiénes son los agentes que controlan la ciudad. No es difícil saber que la historia la escriben los vencedores y con la misma regla de tres, la ciudad, quien la hegemoniza, pues son los dominantes, los de arriba. Pues probablemente sea amarga la verdad, pero hay que echarla de la boca, ¿no? Esto es así y no es de otra manera y hay que conocerlo. Las clases populares, pues en algún momento han tenido alguna victoria importante, cada vez tendremos más, pero la realidad es esa. Hablar de urbanismo es hablar de los últimos 150 años, es decir, el anclaje lo tenemos que poner, si queremos que nos sea útil la reflexión, aproximadamente en la Revolución Industrial. Es decir, la revolución industrial tiene como fleco más importante el hacinamiento en las ciudades, porque se produce un éxodo de campo-ciudad que a las clases benestantes, por un lado, le reporta enormes beneficios, pero por otro lado le resulta preocupante. Si la memoria no me falla, en 1854 y 55 se produjeron dos epidemias de cólera importantes en Valencia. 2 años después ya se había hecho el primer plan de ensanche. Entonces ahí nace, digamos, la organización de la ciudad. Esto hay que organizarlo porque peligra nuestra salud. Hay un planteamiento originalmente higienista que se vende como filantrópico, pero en realidad era una defensa frente a los elementos negativos a nivel de salud que les podría reportar ese hacinamiento en las ciudades. No se pensó en subir las prestaciones económicas a los jornaleros para que vivieran mejor, no. Se organizó un poco para que aquello no generara otros problemas diferentes. Bien, así nace un poco la idea de organizar la ciudad, pero rápidamente la picaresca de esta sociedad y de algunos de esta sociedad, pues llevan a entender que se pueden generar pingües beneficios mediante el urbanismo, mediante eso de organizar el crecimiento, porque el urbanismo históricamente se ha entendido como organizar el crecimiento y sacarle plusvalías, no como mejorar el hábitat, lamentablemente. Bueno, en realidad el urbanismo funciona y ha venido funcionando, aunque en origen pues habían movimientos muy sencillos del tipo de urbanizar a 2 kilómetros de un punto próximo a la ciudad, con lo cual se revalorizaban todos los terrenos en ese ámbito, previamente comprados a un precio mucho más económico, en fin, este tipo de jugadas, pero esencialmente el esquema de funcionamiento del urbanismo es el siguiente. Se genera suelo urbano con la connivencia de la administración, ciertamente. La administración, acto seguido, se pone de perfil. Se pone de perfil en una clara dejación de su deber de ordenar la ciudad y el crecimiento. Y entonces la iniciativa privada aparece y ordena y construye y genera plusvalías, y de esas plusvalías pues participa por los servicios prestados a la administración en un pequeño corretaje, y con eso la administración pues acaba de poner 4 arbolitos aquí, más dotaciones allá, más equipamientos, y aquí paz y allá gloria. Ese es el esquema, es decir, es un esquema que funciona en base al crecimiento y a las leyes de mercado. Claro, esto es un gigante con pies de barro, y esto lo hemos podido advertir en la última crisis del 2007 al 2016 aproximadamente. Hay otros países en los que han sabido eliminar el vector especulación de la producción del metro cuadrado y han hecho gestión directa. Nosotros, en el Estado español y en el país valenciano, y en la ciudad de Valencia, se ha hecho gestión directa solamente en situaciones de apremio social, en situaciones límite. Y, por cierto, han sido barriadas que han funcionado extraordinariamente bien.
pero normalmente se ha apostado por un urbanismo colaborativo donde la iniciativa privada, es decir, el capital, tenía un peso específico importante. Bien, pero esto no quiere decir que tengamos que ver como algo inexorable, que el urbanismo siempre funcione así. Esto es transformable. Lo primero que tenemos que hacer, como decíamos el otro día, es conocerlo para poderlo transformar. Bien, después de muchos movimientos y de muchas aproximaciones y de muchos golpes de astucia en el urbanismo español y valenciano, y la LOTUP, aparece el agente urbanizador, que por cierto, el agente urbanizador es una creación de un urbanista valenciano. El agente urbanizador es una de las herramientas más claras y vivas del urbanismo liberal. El agente urbanizador es celebrado por propios y extraños. En origen, vamos a admitir el buen sentido de su nacimiento, la parte más positiva, aunque luego ha devenido en enormes problemas, pero la parte más positiva es que intenta desbloquear aquellas tediosas, lentas e infructuosas juntas de cooperación y compensación. Pero claro, lo hace desafectando la gestión del suelo de la propiedad. Es decir, aparece una especie de externalización, de privatización de la gestión del suelo, donde no hacía falta ser propietario en la totalidad y en una buena parte para poder lanzar adelante un plan de urbanización. ¿Qué es lo que sucede? Que como el único control lo tienen las administraciones locales con un perfil muy bajo a efectos de disciplina urbanística, pues resulta que el agente urbanizador encuentra el negocio simplemente con hacer la urbanización, sin importarle demasiado en buena parte de las ocasiones. Y por eso nos encontramos con los perímetros de las poblaciones jalonadas de unas zonas con hornacinas, con encintado de aceras, ¿verdad?, con alumbrado público vandalizado, donde prácticamente no se ha construido porque no era necesario para el mercado. Simplemente, en connivencia con el ayuntamiento, se hacía una reparcelación, se hacía un plan de un proyecto de urbanización, se ponían unos precios sensiblemente altos que pagaban entre todos los titulares de suelo, y ahí ya había un factor de negocio. Por tanto, el urbanismo nos lo hemos de tomar en serio porque es muy determinante para la vida cotidiana de la ciudadanía. Es el que determina la segunda piel, el hábitat. Yo creo que con esta idea de urbanismo, que no hace falta remitirse a épocas pasadas, es decir, la erudición de poco nos va a servir. Conocemos el esquema, conocemos los elementos esenciales, y yo creo que hoy hemos cumplido nuestra función perfectamente. Otro día más. Gracias. Fa una nit clara i tranquil·la